invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis para continuar nuestra serie. Gente real, en un mundo real, con un Dios real. Encuentros con Dios en el contexto moderno. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida de los encuentros que tuvo Dios con hombres y con mujeres en el pasado? Gente real, en un mundo real, con un Dios real, y vamos a hablar el día de hoy de Jacob. Vamos a hablar el día de hoy de Jacob. Espero que estés familiarizado, y si no estás familiarizado, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito y vas a conocer un poquito más de la historia de Jacob. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Génesis 32, versículos 22 al 32. Y esto es la parte final, casi la parte final de la historia de Jacob, una historia bastante complicada. Esta es la palabra de Dios. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Oremos. Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra en este texto, queremos rogar que abras nuestros ojos a las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio en este encuentro que tuviste con Jacob, en esta lucha. Que podamos ver las verdades del Evangelio, las podamos creer y al creerlas ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si le preguntas a Google o si vas a Amazon y buscas cuántos libros sobre el tema de espiritualidad tiene Amazon, la respuesta es que hay aproximadamente 2.5 millones de libros con el tema de espiritualidad. Y esto nos debe de dar una idea del interés que hay en el mundo con respecto a la espiritualidad. Ahora, la mayoría de los libros, o muchos libros, no voy a decir la mayoría, muchos de estos libros que hablan acerca de la espiritualidad definen la espiritualidad como esa vida que te lleva a una experiencia de paz y equilibrio. Esa vida
que te lleva a una experiencia de paz y equilibrio. Pero en este pasaje que acabamos de leer, en la experiencia más grande en su vida espiritual, hablando de Jacob, Jacob no tuvo una experiencia de paz y menos de equilibrio, porque literalmente perdió el equilibrio físico después de su encuentro con Dios. Dijimos la semana pasada que a la gente le gusta definir a Dios en sus propios términos. Por lo tanto, definen la espiritualidad en sus propios términos también. Y hablan acerca nuevamente de esta experiencia de paz y equilibrio. Pero lo que encontramos en este pasaje es algo completamente diferente. La experiencia de Jacob en su encuentro con Dios lo dejó lisiado para toda su vida. Por lo tanto, en lugar de pensar en experiencias espirituales que te van a dar paz y tranquilidad, posiblemente deberíamos de pensar en que en la espiritualidad, en los términos de este encuentro de lucha entre Jacob y Dios. El teólogo alemán Rudolf Otto, teólogo del siglo XX, hizo una investigación de todas las religiones a las cuales él podría tener acceso, siglo XX, y después publicó un libro. Pero él dijo lo siguiente: en casi todas las culturas y religiones, cuando las personas entran en la presencia de lo divino, vean, es una experiencia peligrosa, traumática y perturbadora. Y la experiencia que tuvo Jacob con Dios es una experiencia peligrosa, fue una experiencia peligrosa, fue una experiencia traumática. Él no tuvo paz, él estuvo despierto toda la noche luchando con alguien. Una experiencia que transformó completamente su vida, no para mal, sino completamente para bien. Ahora, esta no es la primera lucha que Jacob tiene con alguien, porque durante toda su vida él estuvo luchando. Y esta es la pregunta que queremos contestar. ¿Qué estaba buscando Jacob por medio de sus luchas? ¿Qué estaba buscando Jacob por medio de sus luchas? Así que vayamos a número 1, la lucha de Jacob consigo mismo y con otros. Y después vamos a ver la lucha de Jacob con Dios. Este es un pasaje muy extraño. Muy extraño. Jacob luchando contra Dios, literalmente, físicamente. Así que vayamos a la primera lucha de Jacob consigo mismo y con otros. Versículo 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus posesiones, quedándose solo. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Jacob está regresando, ahorita vamos a contar un poquito más de la historia, pero Jacob está regresando a Canaán. Jacob está regresando a Tierra Santa, obedeciendo a Dios. Dios fue el que le dijo, tienes que regresar. Y Jacob se entera que su hermano viene a recibirlo con 400 hombres. ¿Conoces la historia? Entonces ya sabes más o menos el temor que sintió Jacob. Y lo que él hace entonces es dividir su familia, dividir todas sus posesiones en 2 campamentos, pensando en lo peor. Y si empiezas a leer el capítulo 32, te vas a dar cuenta de que Jacob empieza a orar. Y es la primera vez en su historia
que encontramos a Jacob orando a Dios y reclamando las promesas que Dios le había hecho. Ahora, ¿cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Génesis capítulo 12. El abuelo de Jacob, ¿quién fue? Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, una de las promesas fue, de tu descendencia va a venir alguien que va a venir a sanar el mundo. Tú vas a tener un hijo, podríamos llamarlo un hijo mesiánico, y ese hijo va a tener otro hijo, y ese hijo va a tener otro hijo, y va hasta que llegue el verdadero Mesías. Imagínate, ¿no? Dios te dice, uno de tus descendientes va a arreglar este mundo que está hecho un desastre. Todo lo que está mal en este mundo, todo el dolor de este mundo, toda la muerte de este mundo, va a venir alguien de tus descendientes y va a sanarlo completamente todo. Va a venir el Salvador. Va a venir verdaderamente el Mesías. Abraham tiene a Ismael. Ismael no es el hijo de la promesa, no es el hijo mesiánico. El hijo mesiánico y de la promesa es Isaac. Pero después Isaac tiene hijos, tiene gemelos. E Isaac y Rebeca reciben la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que el mayor, el primero que nació, que es Esaú, iba a servir al menor. En otras palabras, el hijo de la promesa no es Esaú. El hijo de la promesa es Jacob. ¿Sí? Y vamos a ver que desde su nacimiento, desde su niñez, Jacob empezó a luchar consigo mismo y con otros, empezando en primer lugar por el nombre que le pone su papá. Y el nombre que le pone su papá es Jacob, que significa, ¿alguien sabe qué significa? Mentiroso. Eso es lo que significa, ¿no? Imagínate que tu hija te presenta a su novio y te dice, papá, quiero presentarte a mi novio, se llama mentiroso. Oye, pues mucho ojo, hijita, ¿no? Me estás diciendo que es un mentiroso y un engañador. O sea, imagínate cargar el peso de que todo mundo te diga engañador, mentiroso. Y después, Jacob experimentó el dolor de saber que no era el hijo favorito de su padre. Lo que todo el tiempo Jacob estuvo buscando fue una bendición, una afirmación, una validación por parte de su padre. Lo estuvo buscando durante toda su vida y lo que él recibió fue todo lo contrario. Su nombre nuevamente, mentiroso, engañador. Y después Génesis 25, el versículo 28 nos dice que Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería a Jacob. No sé tu experiencia. Y yo no sé si alguien sufrió esto. El saber que tu papá y que tu mamá aman más a uno de tus hermanos. ¿Alguien ha experimentado esto? El saberlo, el experimentarlo. O sea, una cosa es leer, oye, pues qué mal, ¿no? Pero realmente experimentar y vivir con eso es algo difícil. O sea, quieres que tu papá te diga, oye, no sabes cuán orgulloso estoy de ti, y nunca escuchas eso. Ni de tu papá, ni de tu mamá. No hay palabras de afirmación. Y dentro de nuestro corazón hay una grande necesidad por ser validados, por ser afirmados, que alguien nos diga que valemos la pena. Mi nombre es engañador, mi nombre es mentiroso. Ahora, conocen la historia, hagamos un resumen de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Jacob y Esaú empiezan a crecer, son adultos nuevamente toda su vida. Él sabe que su papá prefiere a Esaú. Y hay algo aquí bien importante, ya lo mencioné. Desde el principio,
Dios dijo, Esaú no es el hijo de la promesa, él no es el hijo mesiánico, él no es el elegido, yo he elegido a Jacob. ¿Y saben qué fue lo que hizo Isaac? Lo que hizo Isaac es ajustarse a las normas de su cultura, ajustarse al hijo que él prefería, ¿sí? Esaú nos lo pintan como el macho de los machos, ¿no? Este es el hijo al que yo quiero y este es el hijo al que yo quiero darle mi bendición. O sea, él sabía que estaba en desobediencia a Dios, pero cuando se quedó ciego y era ya muy anciano y pensaba que se iba a morir, él dijo, le voy a dar mi bendición al favorito, al que yo quiero, en desobediencia completa a Dios. Y entonces le dice a Esaú, conocen la historia, ve, casa, prepárame el guisado que me gusta, lo voy a comer y después te voy a dar la bendición. Y la bendición no era simplemente como en aquel tiempo que el hijo primogénito iba a tener 2/3 partes de la herencia y los demás que se repartieran la tercera parte, ¿no? No era simplemente eso, se trataba nuevamente de el escogido por Dios a través del cual va a llegar el Mesías. E Isaac trata de engañar a Dios y trata de engañar a todo mundo, prefiriendo las normas de su cultura. El que primero nació, ese es el que merece la bendición. A ese se le debe de dar la bendición. ¿Qué es lo que hace Jacob? Lo que hace Jacob es que engaña a su padre, conocen la historia, y Jacob recibe por primera vez lo que tanto tiempo estuvo buscando, escuchar las palabras de favor de su padre. Pero ¿cómo lo obtuvo? Lo obtuvo a través del engaño, lo obtuvo a través de la mentira. Y las consecuencias fue que Esaú, cuando llegó en segundo lugar y le dijo, padre, aquí estoy, come y dame la bendición, Isaac le dice, ¿quién eres? Ya le di la bendición a tu hermano. Y el texto nos dice que Esaú dijo, mi padre se va a morir, cuando se muera voy a matar a mi hermano. Se entera Rebeca, su mamá, y entonces le dice, vete a Mesopotamia, busca a mis parientes, vete allá porque no quiero perderte. Y entonces, lo que tanto anhelaba, ¿lo llevó a qué? A huir, a mentir, a irse sin nada. ¿Recuerdan? Jacob solamente llevaba un bastón. Era lo único que llevaba, no llevaba absolutamente nada, temiendo por su vida. Y Dios lo encuentra en un lugar que Jacob bautiza como Betel, ¿sí? Y si recuerdan la historia, después de que Dios le dice, yo voy a cumplir mi promesa contigo, Jacob le dice, ok, vamos a hacer un trato tú y yo. Empieza a negociar con Dios. Si tú me bendices, si tú esto, si tú aquello, entonces vas a ser Dios. Quiero imaginarme a Dios riéndose en el cielo, ¿sí? O sea, esta persona negociando conmigo, esta persona poniendo los términos, o sea, quiero imaginarme a Dios riendo. Dios nuevamente le dio esa experiencia y Jacob llega a Mesopotamia, a la familia de su madre, y conoce a su tío Labán. Entonces, lo primero con respecto a su padre, buscando la bendición de su padre, la afirmación de su padre, y la experiencia es desilusión. Ya lo obtuve, lo que quería, pero tengo que huir, ¿sí? Porque mi hermano me quiere matar. Mi papá sabe que lo engañé, etcétera, etcétera. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? Después, Jacob está buscando la bendición en el romance. Encuentra a una mujer que la Biblia declara como preciosa, la hija de Labán, prima de él, ¿sí? Raquel. Y la Biblia describe a Raquel como una mujer hermosa. Y entonces Jacob queda prendado de ella, enamorado de ella. De tal manera, nuevamente, que dice el texto en Génesis 29:20, Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo.
este deseo de ser validado, este deseo de ser aceptado, este deseo de que alguien le diga, vales la pena, te amo, él depositó, ok, con mi padre no funcionó, ahora lo voy a depositar completamente sobre esta mujer que es hermosa. Tengo que tener a esta mujer para que pueda sentirme completo. ¿Y qué fue lo que pasó? Conocen la historia. Lo engañaron. Para tener a Raquel, que es hermosa, tienes que tener a Lea, que es feíta y nadie se va a casar con ella. ¿Sí? Entonces, te voy a dar a Lea. ¿Sí? Primero le da a Lea y trabaja 7 años y después trabaja otros 7 años y su vida empieza a ser un caos. Como dije hace algunos domingos, cuando la Biblia habla acerca de poligamia, siempre lo presenta en términos completamente desfavorables, un caos. Y la vida de Jacob se convirtió en un caos porque tenía 2 esposas. Y después sus esposas, cuando ya no pudieron tener hijos, entonces le dieron a su esclava y entonces ya no tiene 2, ya tiene 4, ¿sí? Y tiene hijos, pero su familia es un caos. Su familia es un verdadero caos. Utilizan a Jacob como, sí, así es, como un semental. Así es, así lo presentan. Y nuevamente, esta es la familia del pacto. Esta es gente real, con problemas reales, en un mundo real, con un Dios real. Entonces, la bendición que estaba esperando a través del romance, a través de su esposa, a través de hijos, no era lo que él estaba esperando. Realmente era un caos su familia. Pero ¿qué más pasó con Jacob? Jacob llegó a tener mucha riqueza, muchas posesiones, a través también del engaño. Vean por favor lo que dice el texto, Génesis 32 del 4 al 5. Y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Jacob llegó a Mesopotamia con un bastón y salió de Mesopotamia inmensamente rico. Si tú lees el texto en Génesis 32 y lees las ofrendas que él preparó para congraciarse con su hermano, te vas a dar cuenta de la riqueza que tenía Jacob. Pero el versículo 24 nos dice entonces que Jacob está solo. Jacob está solo. La bendición que esperaba de su padre al final no pudo satisfacer su corazón. La bendición que esperaba a través de la relación con sus esposas, hijos, no le dio lo que él buscaba. La bendición que él podía obtener a través de sus muchas posesiones, al final no lo podía satisfacer. Ni la bendición paterna, ni el amor, ni el matrimonio, ni los hijos, ni la riqueza, ni el estatus le dieron a Jacob lo que su corazón había estado buscando toda su vida. Y tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. ¿Alguna vez te has detenido? Vivimos en un mundo con demasiado movimiento, ¿sí? Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué me casé? ¿Por qué tuve hijos? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué quiero ascender en este trabajo? ¿Por qué quiero tener un mejor carro? ¿Por qué quiero tener una casa? O sea, ¿alguna vez te has detenido? Tú y yo estamos buscando algo. Estamos buscando algo. Y lo buscamos en personas. Y lo buscamos en cosas. Algo que nos pueda decir que valemos. Que somos aceptados. Que somos amados. Ejemplos hay un montón. Pero déjenme darles un ejemplo de un actor y comediante de los Estados Unidos. Tom Arnold. Si alguna vez viste la película Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger,
Eh, Tom Arnold era su compañero en esta película, era el compañero chistoso, Jamie Lee Curtis, ¿sí? Pero Tom Arnold dice lo siguiente, él escribió un libro que se llama ¿Cómo perdí 2 kilos en 6 años? Y alguien le preguntó en una entrevista, ¿por qué escribiste el libro? ¿No? Y él escribió lo siguiente, todos los que estamos en el negocio del entretenimiento somos personas severamente quebradas, buscando afirmación donde quiera que la encontremos. Y quería que alguien allá afuera me dijera que le agrado, que le gusto. Esa es la razón por la cual hago todo lo que hago. Y él está siendo muy honesto. Muy honesto. Por eso yo te preguntaba, ¿alguna vez te has detenido a decir, ¿por qué hago lo que hago? Y uno de los anhelos más grandes de nuestro corazón desde chicos es precisamente eso. Queremos ser reconocidos por papá, reconocidos por mamá. Estando en la primaria, participé en concursos de declamación, participé en campeonatos de baile regional y siempre que estaba ahí, mi mirada era ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Especialmente ¿dónde está mamá? Porque mi papá a veces no tenía tiempo. ¿Dónde está mamá? Y encontrando la mirada de mamá, sabía si mamá estaba feliz con lo que estaba haciendo o mamá no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Pero buscaba el rostro de mamá o de papá. Es un anhelo, es algo bueno, es un anhelo. Y cuando no lo obtenemos, lo estamos buscando en otro lado. Déjenme decirles, padres, especialmente padres que tienen hijas, tu hija tiene que recibir de ti las palabras de cuánto significas para ti. Tu hija tiene que escuchar de ti, eres hermosa. Me encanta cómo eres. Me encanta el color de tu cabello, de tu piel, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué pasa si no lo recibes de ti, de ti como papá? El primer chango que le diga qué bonita eres. ¿Sí? Porque es un anhelo de su corazón. ¿Sí? Es un anhelo. Así Dios nos creó. Necesitamos ser validados. Y aquí tenemos entonces a Jacob que no encuentra eso, no encuentra la bendición que buscaba ni de su padre, ni de sus esposas, ni de sus hijos, ni de sus posesiones, y se encuentra ahora completamente solo. Jacob ha luchado consigo mismo y con otros, y está solo. Está completamente solo. Y es aquí entonces donde encontramos este pasaje muy extraño, donde en la noche, esa noche, dice el texto, vayamos al texto, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y quiero, por favor, quiero que nos imaginemos esa noche, ¿sí? Tú sabes que tu hermano viene con 400 hombres y no es un comité de bienvenida. Un comité de bienvenida son de 400 hombres, ¿sí? Tu hermano posiblemente viene a matarte, ¿ok? Y a quitarte todo. Y estás en la noche, ¿sí? Y de repente alguien está detrás de ti y no tan solo alguien está detrás de ti, sino alguien, como decimos, se te va a sobres. Te ataca, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay en tu mente? ¿Es Esaú? ¿O es uno de los hombres de Esaú? ¿Y cuál es el instinto de Jacob? Yo no me voy a dejar. Y empieza a luchar. Tenemos aquí en la iglesia a ¿puedo decir un ex luchador, Alfredo? ¿Sí? Tenemos aquí a un ex luchador de lucha greco-romana que nos representó en Juegos Centroamericanos. ¿Sí? Nos representó a México, ¿sí?
Y cuando fuimos a Acapulco a ayudar con lo del Otis, Alfredo me estuvo contando mucho acerca de un deporte que no conozco, ¿no? Simplemente veo dos hombres con mallas ahí abrazándose y volteándose y no sabía absolutamente nada, pero Alfredo me estuvo compartiendo nuevamente tipo de llaves, las reglas de este deporte. Y no sé si decirlo round, Alfredo, es 3 minutos. 3 minutos, ¿ok? ¿Te puedes imaginar estar luchando? Alfredo, ¿te puedes imaginar estar luchando toda la noche? O sea, toda la noche con alguien que tú piensas que te quiere perjudicar, ¿sí? O sea, nuevamente, no vas a decirle, ay, ya me cansé. No, o sea, porque si le dices, ya me cansé, piensas que te va a matar esta persona, ¿ok? Él no sabe con quién está luchando. Versículo 25. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, algo pasó. Algo empieza a pasar, ¿sí? El hombre le dice, ya está amaneciendo, suéltame, ¿sí? Pero durante toda la noche no sabe quién es y de repente este hombre le da un toque, no le metió una llave, no lo golpeó hasta que ya estaba tendido. No. Simplemente hubo un momento en el cual este hombre tocó la cadera de Jacob y la cadera se le dislocó a Jacob. Y entonces Jacob tuvo que empezar a darse cuenta de que este hombre no es cualquier hombre. Durante toda la noche, este hombre se estuvo conteniendo. Papás, ¿alguna vez jugaste luchitas con tus hijos pequeños? ¿Qué haces cuando juegas luchitas? Bueno, Samantha también ya levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué haces cuando juegas luchitas con tus hijos pequeños? Te contienes. O sea, no vas a agarrar a tu hijo y te contienes. Eres demasiado poderoso, tienes demasiada fuerza para él. Y lo único que haces es jugar, contenerte. ¿Sí? Quiero que te imagines de esa manera lo que estaba pasando. O sea, este hombre se estuvo conteniendo en su lucha con Jacob hasta que dijo, ya basta. Y entonces simplemente lo tocó. No le metió una llave, por favor. ¿Sí? Simplemente lo tocó y lo dislocó. Lo dislocó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre es Dios. Este hombre es Dios. El texto nos dice que este hombre es Dios, pero también en Oseas capítulo 12, versículos de 12 al 5 nos dice la identidad de este hombre. El Señor tiene un pleito contra Judá, le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios, luchó con el ángel y lo venció, lloró y le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. ¿Con quién luchó? ¿Con quién luchó Jacob? Luchó con Dios. Luchó con la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, antes de su encarnación. Es interesante pensar en Jesús como un luchador. ¿Qué piensas, Alfredo? Un luchador de lucha grecorromana, Jesús, ¿no? Luchó contra Dios. ¿Por qué luchó contra Dios? Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Por qué el hombre le dijo esto? Porque nadie, durante toda la noche, Jacob no pudo ver, reconocer, saber quién es esta persona, ver su rostro.
pero cuando va a amanecer puedo ver el rostro. Pero si alguien ve el rostro de Dios, ¿qué va a pasar? Se muere. Y por eso es que este hombre le está diciendo, me tengo que ir, porque si ves mi rostro, te voy a matar. ¿Sí? Y entonces cambia la estrategia de Jacob de estar luchando contra Dios a aferrarse a Dios. Y es lo que pasa. O sea, Jacob, aparte, ya está tocado, pero en lugar de tratar de seguir luchando, simplemente se aferra y pide la bendición. No te soltaré hasta que me bendigas. El profesor del seminario teológico Westminster en California, Ian Duguid, dice lo siguiente: lo que Jacob necesita aprender es que toda su lucha contra los hombres no le ha llevado a ninguna parte, porque contra quien está luchando en última instancia es contra Dios. No era Esaú quien podía impedir la entrada a la tierra prometida, solo Dios podía hacer eso. No debe temer a Esaú, es a Dios a quien debe temer. Pero quiero enfatizar, en última instancia, contra quien Jacob estaba luchando, era contra Dios. En última instancia, contra quien tú y yo luchamos, es contra Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué puedo perder mi trabajo? ¿Por qué me diste esta estatura, este color de piel? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y empezamos a cuestionar y nuestra lucha es contra Dios. ¿Por qué me tienes en este país? ¿Por qué? O sea, y estamos luchando contra Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Para que podamos entender que lo único que necesitamos es precisamente a Dios, es que podemos salir de esa lucha rengueando. ¿Qué fue lo que le pasó a Jacob? La cojera permanente de Jacob, aunque le frenó en algunos aspectos, fue la puerta de entrada a la alegría y la paz, porque a menudo es a través de la debilidad y la prueba que llegamos a conocer mejor a Dios. Jacob quedó lisiado para el resto de su vida, pero esa herida era una herida de la gracia de Dios. ¿Cómo una herida de la gracia de Dios? Jacob no recibió lo que merecía recibir por tanto engaño, por un estilo de vida donde engaño y cuando ya no puedo engañar, me retiro, me voy, me alejo. Esa era la vida de Jacob, ¿sí? Y Dios, a través de este encuentro, lo toca y lo deja con una herida, y esta es una herida de gracia. Y después lo otro que hace es que cambia su nombre, le da la bendición y cambia su nombre. Y ya no es más el engañador, ya no es más el mentiroso, ya no es más el usurpador. Ahora Dios le dice que es Israel, que significa el que lucha con Dios. Es un pasaje muy extraño. Y tengo muchos problemas en entender que Jacob luchó con Dios y venció. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jacob luchó con Dios y venció? Eso significa Israel, el que lucha con Dios y vence. No es que Jacob fue más fuerte que Dios en ningún sentido, sino que Jacob venció a Dios. Lo voy a decir de esta manera, a ver si me doy a entender. Venció a Dios al hacerse débil. Jesucristo luchando con Jacob, conteniéndose, ayuda a que Jacob pueda conocerlo. Y a partir de este pasaje es que encontramos a Jacob refiriéndose a Dios como mi Dios, mi Dios. Si tú lees antes de Génesis 32, el Dios de Isaac,
el Dios de Abraham, nunca lo hacía personal. Antes de este encuentro, Jacob era una persona religiosa, convenenciera. Voy a tratar de manipular a Dios. Después de este encuentro, Jacob realmente conoce a Dios. Verdaderamente conoce a Dios. Y este Dios que no mata a Jacob en ese encuentro, que pudo haberlo hecho, este Dios viene en la persona de Jesús. O sea, si Jesús hubiera venido a ese encuentro con todo su poder, inmediatamente lo aplasta a Jacob. Si Jesucristo hubiera venido cuando se encarnó a este mundo y hubiera utilizado todo su poder para exterminar la maldad de este mundo, no estaríamos aquí presentes. Y lo que Jesucristo hizo nuevamente es entrar en un estado de debilidad por medio del cual tú y yo fuimos salvados. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Dios no me dio lo que yo merecía. Por lo tanto, Jesucristo, siendo el verdadero Israel, Él es el verdadero hijo de la promesa, Él es el hijo mesiánico, se aferró a Dios y no lo dejó hasta que recibiera una bendición. No una bendición para sí mismo, sino una bendición para nosotros, su pueblo. ¿Dónde encontramos a Jesucristo luchando con Dios? En el Getsemaní, diciéndole a Dios: no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad. Tanta fue su lucha, tanta fue su angustia, que la Escritura dice que sangró, sudó sangre. ¿Ok? Y en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jacob encontró en esa lucha, en ese encuentro con Dios, todo lo que él estaba buscando. La realidad de Dios es todo lo que él estaba buscando. Recibió la bendición, recibió un nuevo nombre. Jesucristo luchó a nuestro favor con Dios para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios. Lo que cantamos esta mañana, lo que dice Juan en primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es simplemente la realidad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y todo lo demás va a palidecer con el precioso regalo de conocer a Dios, de experimentar su amor salvador, su perdón y saber que somos sus hijos. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estos encuentros de hombres y mujeres como nosotros. Gracias, Señor, que no desechaste a un engañador y a un mentiroso, sino que tuviste paciencia. Y una noche tú lo encontraste, luchaste contra él. Y él salió de ese encuentro con una herida de tu gracia. Salió vivo, aunque te vio, aunque te experimentó. Y salió vivo porque Jesucristo, su descendiente, pagó por los pecados de Esaú, de Isaac, de Abraham y de todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a experimentarte cada día más y entender que la única realidad que necesitamos experimentar es la realidad de conocerte y entonces recibir tu bendición en Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.